que sentarse a dialogar correctamente. Estamos conectados ya con el magíster Francisco Palomeque. Él es estratega político experto en gobernabilidad, gestión de crisis y analista de opinión pública. Vamos a hablar justamente sobre la situación del paro en Ecuador y las últimas novedades. Buenos días, magíster, ¿cómo está? Bienvenido a la 96.9. Si nos Hola, hola. escucha, si nos escucha, por favor, si nos puede Ya escuchar. están verificando. Tenía el audio apagado. Muy buenos días a todas las personas de 96.9 que nos están escuchando. Sofía y a nuestro entrevistador, muy buenos días. Gracias por la invitación. Magíster, estábamos conversando justamente del tema. Ayer se suscitó algo que ha trascendido mucho, el ataque por parte de una comunidad indígena a la caravana del presidente de la República. Vemos que los ánimos se están exacerbando y el tiempo transcurre y en lugar de aplacarse empiezan como a organizarse más el, y a encender las vías la comunicación con la presidencia a alargarse y a hacerse más amplia, ¿no? A la brecha más difícil de acortar. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál es la estrategia que debería tener el gobierno nacional? A ver, Sofía, mira, el tema indígena, el problema actualmente con los indígenas no es un problema de coyuntura, es un problema de estructura que no se ha solucionado durante algunos años. O sea, es triste decirlo, pero en el 2019 hubo un pico de 11 días que trajo 11 muertos. En el año 2022 hubo un paro de 18 días. Ahora, en el 2025, creo que ya estamos por el quinceavo o, 16, o día 16 del Ya paro. 16, sí. Ya, 16, sí, o contando hoy 16. ¿Y qué es lo que ha pasado? El primer ataque, es importante entender esto para saber que esto responde, este problema es estructural, no es de coyuntura ahorita por el tema del diésel. Si nosotros creemos que el tema es por el problema del diésel o el tema es por el problema de, de la constituyente, estamos equivocados, porque lo que sucede es que los indígenas han venido durante muchos años pidiendo ciertos avances, queriendo implantar ciertas conquistas o teniendo ciertas conquistas y han sido burlados por los anteriores gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Por ejemplo, en el 2019 con Lenín Moreno, pues el ataque fue sorpresivo, llegaron por la montaña y llegaron a Quito y en 11 días, obviamente ya Quito estaba hecho pedazos. El presidente tuvo que tirar atrás, calmó un poco los ánimos y pudo terminar su mandato de gobierno. En el 2022 con Lazo, en cambio, fue un poco más largo porque no fue tan sorpresivo, más bien fue un paro prolongado, que es más o menos lo que nos está pasando ahorita, y que termina con un Lazo llamando a muerte cruzada y debilitado completamente, debilitada la democracia completamente. Hoy en día empezó un paro fragmentado, empezó un paro disperso, pero ¿qué es lo que pasa ahora? Lo largo del tiempo lo que ha hecho es que ese fragmentado se comience a unir. Entonces, creo que hay que llamar a mesa de diálogo. Las mesas de diálogo son importantísimas. Eso fue lo que de una u otra manera en 18 días calmó a los indígenas cuando llegaron a Quito y estuvieron en el gobierno de Lazo. Pero esa mesa de negociación tiene que abrirse, porque si no se abre la mesa de negociación, esta estructura del problema que la están cogiendo los indígenas de dos levantamientos anteriores va a seguir, ¿no? Entonces, me pareció, no sé, yo respeto mucho las decisiones del presidente, creo que es un presidente que está cargando en sus hombros una bola de corrupción que viene desde atrás, pero el tema de meterse a una zona caliente como era Tambo en Cañar, Sí. en plena de protestas, y meter el convoy que representaba el poder, meter la caravana donde hubo piedras,
hubo bala, donde hubieron detenidos. Yo creo que ese fue un verdadero molotov donde combinaba reclamos de bolsillo, identidad territorial, estado de sección. Y entonces, esta situación lo que realmente ocasionó fue que la gente que estaba ahí caliente se vaya en contra del símbolo del poder. Se estaba exponiendo, entonces, es prácticamente lo que usted nos quiere dar a entender. Creo que era innecesario Ahora, exponer. claro, Ajá. ahora yo tengo una consulta, mi estimado Francisco Palomeque. La entrega de maquinaria agrícola, asimismo los chanchitos, los bonos, ¿estas estrategias cree usted que no está funcionando o si es oportuno y no lo están recibiendo de la mejor forma los grupos indígenas y todos aquellos quienes no están de acuerdo al menos con el primer mandatario? Mire, siempre es bueno para un pueblo que tiene muchas necesidades recibir cualquier tipo de incentivo. Lo que sucede es que el incentivo no puede ser entregado con palo con zanahoria o no se puede percibir de esa manera. Entonces, es como, tú me debes el dinero, yo te pago, pero cuando te pague me quitas todo lo que... o sea, no puedes hacerlo palo con zanahoria. Yo creo que hay que sentarse en mesas de diálogo y que esa sentada en mesas de diálogo no se vea como una debilidad del presidente, sino como una apertura democrática. Porque yo creo que al final de la historia lo que quieren es sentarse para sentirse en igual condición, porque no es que así, ellos no van a pagar. Es más, se dice que ya comenzaron a entrar por la montaña, como entraron en el 2019 con Lenín Moreno. Eso les toma 2 días llegar. Ellos tienen cerradas las calles, los militares tienen cerradas las calles, pero ellos comenzaron a caminar y a entrar por la montaña. El feriado lo que les está dando es combustible para entrar a Quito. Entonces, yo no sé, en un país como el de nosotros, donde hay una constitución plurinacional y que le da derechos, que en la futura constituyente la gente vote por quitar eso, eso es otra cosa. Pero actualmente esa constitución le da poderes plurinacionales y una cantidad de situaciones a los indígenas. Entonces, cerrarlos y no sentarse en una mesa de diálogo y ponerles el palo con la zanahoria, nos hemos dado cuenta que han pasado 16 días, estamos a 2 días de lo que pasó con Guillermo Lazo y no hay solución. ¿Cree usted que hubiese sido primero el incentivo, el diálogo y después la disposición de la eliminación del subsidio, del diésel? Esas son estrategias también. Mire, yo soy un demócrata en ese sentido, ¿no? Y yo siempre creeré en el diálogo como fuente de solución. Ya, dentro del diálogo hay negociaciones y las negociaciones a veces gustan, a veces no gustan, pero son producto del diálogo. En una época como la actual, 2025, imponer esto es complicado. Y a mí me preocupa es por la tendencia histórica que ha habido en los últimos 15 años. Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Ucrania, Burkina Faso, Guatemala, Corea del Sur, Argelia, Sudán. Ahora el último levantamiento que hubo en Tibet, o sea, son el mismo Bolivia, son levantamientos que empiezan y por no negociar tienen desencadenantes aterradores para la democracia. Y yo creo que no estamos nosotros en condiciones de soportar una situación que no sea democrática en este momento. Estamos conversando con el magíster Francisco Palomeque. Él está haciendo un análisis sobre el paro indígena. Magíster, quería consultarle, pero lo que vemos más bien en lugar del diálogo, lamentablemente, y lo digo así porque yo también creo y concuerdo con usted que mientras más tiempo pase, más esto se exacerba, más tiempo es para que ellos se organicen y se haga más grande este problema. Pero lamentablemente el gobierno no ha tomado hasta ahora la postura del diálogo en una mesa de diálogo o invitación pública, al menos para eso, sino al contrario, le ha dado, claro, los bonos, las cosas, pero dentro de su territorio con toda esta imagen de poder que ciertamente, y muy, muy correcto lo que usted dice, no da la mejor imagen para esa comunidad en esos momentos. Entonces, ¿qué hacer? O sea, el gobierno está tomando esta postura
no la del diálogo, sino la de ¿Quién tiene tal más vez fuerza? imposición, exactamente, imposición con ayuda, pero esto le va a afectar tal vez a la consulta popular, al menos en estas zonas. ¿Usted qué piensa al respecto? Porque ya estamos a puertas de la consulta, es en noviembre y estamos en octubre. Bueno, definitivamente esto va a afectar a la consulta, Ujú. porque esta escalada, y lo digo a nivel histórico, las escaladas y los levantamientos a largo plazo perjudican al gobierno central. Eso fue lo que le pasó a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso no se cayó, pero la escalada fue tan fuerte que lo lleva a una muerte cruzada. Actualmente, el presidente tiene una mayoría en la Asamblea, pero acordémonos que esa mayoría es bisagra. Ujú. Y cuando digo bisagra es que es una mayoría que se compone también de votos de Pachacuti y del Partido Social Cristiano. En el momento que esos votos se pierdan, queda el presidente Noboa sin mayoría en la Asamblea, y la Asamblea, de acuerdo a la Constitución actual, puede hacer muchas cosas. Y recordemos que, perdón que hay que lo interrumpa, Magíster, y recordemos que justamente los que le han ayudado a avanzar con las leyes al presidente han sido una fracción de del movimiento Pachacutic, ¿no? Que Claro, interviene en los movimientos indígenas. Entonces, ya en algún momento estos asambleístas que se han apartado de la línea, digamos, de la línea de la CUNAI, del movimiento general, todo, en algún momento, ya con esta presión del paro, pueden ceder también y perdería el presidente la mayoría. mire, lo que sucede es que la Asamblea, yo siempre he dicho que es como un órgano vivo, que respira de acuerdo a los problemas del país y puede tomar rumbos totalmente inusitados de acuerdo a lo que el país esté respirando o dejando de respirar. Eso es preocupante porque eso puede desencadenar en una medida no tan democrática de parte de la Asamblea, que ya hemos visto en anteriores ocasiones qué es lo que ha pasado. O sea, el la no descompresión del problema lo que puede causar es que la asamblea se atomice y comiencen a haber ciertas acciones que comiencen a pedir cosas horrorosas en la democracia. Yo creo que el presidente debería en las próximas 72 horas, que es un feriado, y que sin embargo las personas que están en las calles no van a parar, debería llamar una mesa técnica tripartita. O sea, mesa técnica que tenga que ver con gobierno, con indígenas y algún árbitro exterior que esté de acuerdo a los dos grupos. Y Conferencia que sea, episcopal, y por que sea, ejemplo. y que sea una mesa tripartita de diálogo con calendario. Es decir, peras y manzanas, el nuevo esquema. ¿Cuáles son las peras para ti? ¿Cuáles son las manzanas para mí? Luego, los bonos están bien, las compensaciones están bien, aunque son compensaciones, pero son compensaciones temporales y automáticas para transportistas y para la gente que se siente vulnerada. Eso, allá tiene que ir la compensación. Y el cronograma de obras visibles para los sectores afectados. Por ejemplo, ayer que usted ve Tambo y usted que ve toda esta parte que está colapsada, es producto de gente que no puede vender sus frutas, que ya está sintiendo los 16 días de huelga, y entonces, y que algunos se han quedado sin agua. Entonces, hay que anclar metas dentro de la mesa tripartita. Y yo creo que el presidente debería tener una presencia selectiva en los lugares, no atomizar más la situación, sino una presencia donde los recorridos, donde él tenga recorrido, donde haya alcaldes aliados, donde haya tejido productivo que él está ayudando, dispuesto a firmar convenios. Y no es prudente tener exposiciones no esenciales hasta normalizar las rutas. O sea, yo amo mi ciudad Guayaquil, amo la provincia del Guayas, pero hay sectores a los que yo no me voy a movilizar a las 11 de la noche en bicicleta, más allá Claro. de que es un país democrático. O sea, hay lugares donde no tengo que donde no tengo que adquirir riesgo innecesario. Y yo creo que el riesgo innecesario del día de ayer para poder solventar una estrategia de mando y de control de la carretera, lo que sucedió fue que ocasionó esto, que me parece horroroso
que a un presidente de la República elegido constitucionalmente se lo trate de esa manera, pero recordemos que cuando hay estos levantamientos, la gente no actúa con el cerebro, sino que actúa con las vísceras. Sabemos que lo cortés no quita lo valiente. Sería oportuno que el primer mandatario reconozca de pronto ciertas medidas que haya tomado, porque en las redes sociales está completamente bombardeado y no lo dejan respirar. Y sería oportuno que al menos reconozca lo que se dijo y ante la emergencia y la medida que tenía que tomar, debía ser firme por el bienestar del país. Empezando por ahí, reconociendo y a la vez lo que debe hacer para que todos nos calmemos, porque vemos que él está con intenciones de diálogo, pero el grupo indígena no, mientras no ceda en las exigencias y el pedido que están haciendo. Entre estas, la que estamos viendo en que liberen a las personas que atentaron contra su vida y en Tambo. Mire, las personas que atentaron ayer con su vida y el ataque que hubo a la caravana presidencial, que es un tema horroroso, horroroso. O sea, cuando ya usted ataca a una caravana presidencial, se han pasado los límites. Ahorita, si va a haber algún tema de justicia, que tiene que haberlo, o tema de judicialización, tiene que abrir un peritaje balístico abierto. Tiene que haber una ruta de pericia clara, porque si no, por más que sea un tema legal y se vea recto, va a parecer chueco. Correcto, o sea, pero ¿cree usted que el primer mandatario ante el país debería al menos dar la cara y no la señorita Jaramillo y reconocer en las medidas que haya tomado, mejorarla y restablecerla de otra manera? Yo tengo un respeto por la presidencia de la República muy fuerte. Yo creo que el presidente de la República, tenga la edad que tenga, sea este o sea otro, elegido constitucionalmente, es el padre de un país. Correcto. Y el padre de un país, cuando el país o la familia se está quebrando, tiene que negociar, tiene que consolidar y tiene que unir. Yo no creo que estamos en la guerra de la revolución contra los españoles, que tenemos que ir a la guerra todos contra todos, porque eso históricamente ha sido perjudicial. Creo que el presidente todavía tiene esa popularidad que le puede dar y se sienta o al menos extiende diálogos y mesas de negociación inmediatas. Si no, esto puede ser muy complicado resolver a medida pasan los días. Tal vez al presidente le faltan voceros en territorio, en esas zonas tan conflictivas, Magíster, voceros en las que puedan llegar como una forma previa antes de una mesa de diálogo. Sí, yo creo que hubieron unos errores no del presidente, sino de algunas personas que están en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, se dinamitó a los sindicalistas. Hubo por ahí una ministra que dinamitó al grupo de sindicalismo que estaba a favor del presidente, sindicalista que apoyaba a cambio del presidente y lo dinamitó automáticamente. Entonces, yo creería que debería de haber sesiones previas, debería de haber personas que se sientan con antelación, porque al final de la historia lo que no podemos permitir y lo que no podemos dejar que pase es que un gobierno constitucional se vea en aprietos, porque eso va a ser horroroso para nuestra democracia. Perfecto. Muchísimas gracias al magíster Palomeque, Francisco Palomeque, con quien hemos hablado sobre las estrategias y bueno, la situación del paro del Ecuador y qué estrategias, qué es lo que está pasando en este momento en el país. Él es estratega político y hemos conversado muy interesantemente con él. Gracias, magíster. Muchas gracias, mi estimado.